No deseamos el poder para gobernar con amigos contra enemigos, sino para gobernar con dominicanos para el bien de los dominicanos. En el año 1936 ya nosotros habíamos organizado o creado, porque no fue organizado, sino que se fue creando así de una manera casi espontánea, el grupo de la Cueva. El grupo de la Cueva se formó porque nos reuníamos de vez en cuando, 2 o 3 de los escritores de aquella época y de los poetas, por ejemplo, Franklin Mieses Burgos, era uno de ellos, Héctor Inchaustegui Cabral era otro de ellos, y yo. Fuimos los que iniciamos las reuniones en la parte de la casa del poeta Enrique Enríquez que usaba su hijo Rafael Américo Enríquez, a quien le llamábamos Puchungo. Puchungo dormía de día, se pasaba la noche hablando, era muy gracioso contando anécdotas y hablando, y los días durmiendo. Entonces Fabio Fiallo llegó un día, que estábamos nosotros allí, en la tarde, y estaba saliendo Puchungo de su habitación, acababa de levantarse Puchungo y estaba saliendo. Entonces Fabio Fiallo preguntó, ¿y tú dónde estabas? Dice Puchungo, durmiendo. Le dijo, ajá, entonces tú sales como las culebras, tú sales de la cueva como las culebras, ya tarde. Y por esa frase de Fabio Fiallo le pusimos el nombre de la cueva al grupo. Es decir, en realidad era el sitio donde nos reuníamos, pero del sitio salió el nombre del grupo. Y yo llegué a editar un periódico literario, que yo no sé a dónde habrán ido a parar los ejemplares, deben haberse publicado 5 o 6 números, lo hacía yo entero, lo escribía yo entero, y lo pagaba yo además, que se llamaba La Cueva. El movimiento postumista, que había comenzado muchos años antes, ¿verdad? No llegó nunca a tener la cantidad diríamos, de adherentes que tuvo La Cueva. La Cueva fue un centro intelectual muy interesante y muy estimulante. Allí se presentaba Manuel del Cabral, Cunito, que era como le decíamos entonces, Ramón Marrero Aristi, iba hasta Andrés Requena, por ejemplo, que después fue muerto en Nueva York por la dictadura de Trujillo, autor de una novela, Los enemigos de la tierra, creo que se titula. No salió nada concreto, diríamos, de La Cueva, y excepto ese periódico mensual que hacía yo. Pero era estimulante, y sin duda la elaboración de La Mañosa, el deseo de escribir esa novela y el hecho de ponerme a escribirla tuvo su origen en la cueva. ¿Por qué razón en la cueva? Porque yo quería darles a los compañeros de la cueva una impresión de lo que había sido el país en los años en que yo era niño. Bien, pues yo me había casado con una joven llamada Isabel García Aguiar, a quien conocí en el Parque Independencia. El Parque Independencia era el lugar donde los jóvenes pues
iban a oír la retreta, cuando había retreta, y cuando no, a pasear alrededor de la fuente, del lago que había allí, de la glorieta. La conocí allí y nos casamos. Estuvimos viviendo al principio en la calle 16 de agosto, pero después de cierto tiempo nos mudamos a la calle Doctor Báez, número 13. Allí estuvimos viviendo y ahí fue donde yo escribí La Mañosa. La Mañosa que la escribí en maquinilla, ahí, en el comedor de esa casa. Tuvimos el primer hijo, León, que nació en diciembre de 1936. Es el pintor, primero de mis hijos. Con ella, con Isabel, pues nos iríamos, Isabel, León y yo. Isabel ya estaba embarazada. Nos fuimos a Puerto Rico. Y para irnos a Puerto Rico tuvimos que valernos de un médico, amigo, que diagnosticó un quebranto de ella y la necesidad de que fuera vista antes de dar a luz por médicos de otra parte, porque en la República Dominicana no había médicos que conocieran esa dolencia de ella. En realidad no había tal dolencia, pero sucedía que un día me mandó buscar Mario Fermín Cabral, que se hospedaba en el Hotel Presidente. El Hotel Presidente quedaba frente al Parque Independencia. Todavía está ahí el edificio del Hotel Presidente. Es un edificio de 3 o 4 pisos, que está entre la calle 16 de agosto y 30 de marzo, inmediatamente frente al parque. Me mandó buscar Mario Fermín Cabral y me dijo que Trujillo había decidido hacerme diputado. Entonces fue cuando yo decidí el viaje. Él decidió hacerme diputado y yo decidí hacer el viaje. El escritor decide abandonar su país en 1938. La Guerra Civil Española estaba en su etapa final. El éxodo de españoles republicanos y sobre todo de intelectuales comenzaba a repartirse por toda América. La Segunda Guerra Mundial asomaba a las puertas del mundo. Bosch no soportaba más la dictadura de Trujillo. El exilio era la única solución para enfrentarla a través de la literatura y la política. América Latina le recibió. Por 24 años viajó de un país a otro, sin descanso. A Puerto Rico llegué yo con mi señora, con León, que tenía 1 año y algunos meses, 2 o 3 meses, y la señora en estado de embarazo de Carolina. Carolina iba a nacer unos 4 o 5 meses después de nuestra llegada a Puerto Rico. Y $90. Ese era todo mi dinero, todo mi capital. Y me puse a buscar trabajo. Un día fui a la biblioteca Carnegie y hablando con una señora que estaba allí, le pregunté si había algún trabajo que yo pudiera hacer. Ella me preguntó si yo era puertorriqueño, le dije que no. ¿De qué nacionalidad es usted?, me preguntó, y yo le dije que de dominicano. Su nombre, Juan Bosch. Entonces ella me dijo, pero usted es Juan Bosch, el cuentista dominicano. Yo le dije, sí. Dice así, para usted sí hay trabajo aquí. Y me llevó entonces a un salón que estaba prácticamente vacío, había una sola persona allí, sentada en un escritorio, y esa persona era Adolfo Hostos, hijo de Eugenio María de Hostos. Él me preguntó si yo podía
trabajar en la transcripción de las obras de Hostos. Le dije que, cómo no, yo había sido un producto de la escuela hostosiana en la República Dominicana. Entonces me dieron ese trabajo con 2 mecanógrafas y ahí se transcribieron durante todo ese año 1938, estuvimos trabajando en la transcripción de las obras de Hostos. Y a mí me pareció que como Hostos era muy poco conocido fuera de Puerto Rico y de la República Dominicana, yo debía hacer algo para darlo a conocer. Por esa razón, ese trabajo mío, que es en parte biográfico y en parte es más bien un relato de la vida de Hostos, pero naturalmente manteniendo ese relato dentro de los lineamientos de la verdad histórica, aunque no con la precisión que habrían aparecido si se hubiera tratado de una biografía. Yo lo que quería pintar ahí era, o dejar en esas páginas era el carácter de Hostos y su dedicación a mejorar las condiciones de los pueblos de América a través de la educación. Por eso el libro se titula Hostos el Sembrador. Hostos era un apóstol que iba sembrando la dignidad, los conocimientos, el pensamiento y el sentimiento latinoamericano por donde quiera que pasara. Y Hostos fue para mí en realidad un maestro a través de su obra que transformó mi destino. Antes de leer la obra de Hostos, yo era un proyecto no claro, no bien concebido ni expresado, un proyecto de hombre que quería hacer algo por su pueblo y por los pueblos latinoamericanos. Y después de eso, después de haber leído completa la obra de Hostos, entonces ya yo sabía qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer para servir a mi pueblo y para servir a los pueblos de América Latina. En agosto de 1945 la guerra mundial llegaba a su fin. Bosch era un conocido antitrujillista y reputado escritor. La Mañosa se había reeditado en Cuba y 2 pesos de agua salía a la luz pública. Sus relaciones políticas y literarias eran cada vez más amplias. La lucha contra Trujillo le llevó a participar en la expedición de Cayo Confites junto a dominicanos, cubanos y americanos preocupados por la situación de Santo Domingo. Cuando llegué a La Habana, me estaba esperando en el muelle el doctor Enrique Cotubanama Enríquez. Era un hijo de don Francisco Enríquez y Carvajal, el médico viudo de Salomé Ureña de Enríquez. Cuando llegué a La Habana, pues ya él tenía escrita lo que él llamaba la doctrina del Partido Revolucionario Dominicano. Pero yo decía que el partido no se podía fundar si no se contaba con un líder. Y para mí el líder debía ser el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Entonces le escribí varias cartas al doctor Jiménez Grullón, que estaba en Puerto Rico, para que se fuera a Cuba, a fin de que pudiéramos organizar el partido con los dominicanos que vivían en Cuba. El doctor Jiménez Grullón tardó en ir a Cuba, pero cuando llegó, pues entonces decidimos organizar el partido, pero organizarlo muy poca gente. Habíamos 3 dominicanos y 2 cubanos. En el año 1945 se celebró el primer congreso para dejar organizado el partido. Ya había ido a vivir a La Habana